Hola, ¿qué tal, comadres, compadres? Miren, para este proyecto voy a estar trabajando con Angora, ¿sí? Tengo Angora de este lado, es con lo que yo voy a estar trabajando, pero ustedes pueden trabajar con el material de su preferencia. Pueden trabajar con brisa, pueden trabajar con una lanita que esté recomendada para trabajar con el gancho de 4 milímetros, 4.5, incluso 5 milímetros, ¿ok? Para sacar su medida, lo primero que vamos a hacer es trabajar una cadenita que sea en pares, ¿sí? Siempre de dos en dos van a ir tejiendo. Yo voy a trabajar con el gancho de 4.5 milímetros y que rodee tu cabecita, ¿sí? Estírenla un poquito para que llegue, porque recuerden que luego se va haciendo holgada. Entonces vamos a trabajar en pares y van a medir a quién le van, para quién va a ser esta diadema, este turbante, ¿sí? Cubre orejas y siempre en pares para que no tengamos problemas. Vamos a continuar hasta tener nuestras cadenitas necesarias. Muy bien, miren, aquí ya tengo mis cadenitas necesarias. Ahora, a mí en particular me gusta marcar mi última cadenita, ¿sí? Ya la tengo marcada. Esta es mi última cadenita. Ahora, vámonos con la vuelta número 1. Bueno, vamos a subir una y dos cadenitas. Cargamos y vamos a trabajar en nuestras cadenitas. Ya hemos nosotros trabajado de esta manera nuestros proyectos para que quede muy parejito la parte de atrás. Vamos a trabajar en la lazadita que se forma en la parte de abajo de nuestras cadenitas, ¿sí? Se hace esta pancita, esta es la que vamos a ir agarrando. Bien, bueno, entramos en la primera, ¿sí? La tomamos y hacemos medios puntos. Cargamos y vamos a la segunda. Miren, podemos entrar por atrás para que sea más fácil y en el mismo lugar de cadenita y la tomamos. Ahí está, ¿sí? Y medio punto. Cargamos, nuevamente tomamos la otra cadenita y por la parte de abajo medio punto. De esta manera nos queda mucho más bonito nuestro proyecto. Miren, la cadenita que se forma aquí es muy parecida a la que se forma de este lado. Y siento que de esta manera, una, nos queda más elástico, dos, porque a veces esto se aprieta demasiado cuando trabajamos de forma normal. Y como va a ser para nuestra cabecita, queremos que tenga un poco de elasticidad, lo vamos a trabajar de esta manera. ¿Ok? Voy a continuar con cada uno de nuestros puntos y yo regreso. Muy bien, aquí ya he trabajado toda mi línea de medios puntos. Ahora vamos con la vuelta número 2. Vamos a subir una cadenita para dar altura, giramos y ahora vamos a trabajar nuestros puntos solamente tomando la mitad de la cadenita que regularmente prendemos. Todo el punto, no, ahora solamente en estas partes, ¿ok? Bueno, esta cadenita de altura y este es mi primer punto. Esta cadenita no la vamos a contar, vamos a hacer un punto bajo. Entramos ahí en el primer punto y hacemos un punto bajo. En la siguiente entramos un punto bajo, punto bajo, punto bajo y es muy fácil. Esta vuelta es solamente de puntos bajos. Bien. Nos queda como esta costillita, esta marquita, como relieve, ¿ven? Bueno, de esta manera vamos a continuar hasta terminar toda esta hilera número 2.
Muy bien, aquí estoy por terminar mi segunda vuelta y ya me queda solamente el último punto. El último punto vamos a prender en la segunda cadenita de inicio, miren, 1 y 2, y hacemos nuestro punto bajo. Bien, la vuelta número 3 es exactamente igual que la vuelta número 1. Vean, esto es lo que les decía, se forma y parece como una cadenita, ¿sí? Y queda en relieve. Ahora vamos a subir una, dos cadenitas, giramos, ¿sí? Estas dos cadenitas sustituyen a este primer punto, ¿sí? Nos vamos al siguiente punto y hacemos un punto medio. Cargamos y en el siguiente un punto medio. Y toda esta vuelta número 3 es de esta manera. Medios puntos. Realmente está muy sencillo. Vamos a continuar hasta terminar toda esta vuelta. Regreso. Muy bien, miren, aquí ya estamos terminando nuestra última, la vuelta número 3 y este es mi último punto, ¿sí? Aquí prendimos media cadenita y aquí donde tenemos estas dos que se ven, bueno, esta cadenita, estas dos hebras, vamos a tomarlas las dos, ¿sí? Y vamos a hacer medio punto. De esta manera queda parejito, ¿ven? Bueno. Ahora vamos a subir una, dos cadenitas, giramos, subimos. Estas dos cadenitas sustituyen a este primer punto donde está este huequito. Nos vamos al siguiente y hacemos un punto alto. Bien, cargamos, saltamos un punto y vamos al siguiente y hacemos un punto alto. Cargamos y entramos en el punto que dejamos, ¿sí? Y vamos a hacer un punto puff de 4 lazadas o 5, como ustedes lo prefieran. 1, 2, 3, 4. Yo voy a hacer de 4. Prendo, ¿sí? Saco todas las lazadas, tengo estas dos y hacemos un puntito deslizado. Ya tenemos este punto puff. Sin hacer cadenita, cargamos, miren. Aquí trabajamos el punto alto. Saltamos un punto y en el siguiente un punto alto. Cargamos y en el punto que dejamos nuestras 4 o 5 lazadas según ustedes lo hayan elegido. 2, 3, 4, 4. Tomo lazada y paso todas las lazaditas que hicimos. Tenemos 2 y nuevamente un puntito deslizado. Bien. Este punto corresponde al punto alto que hicimos. Saltamos uno y en el siguiente un punto alto. Bien. De esta manera vamos a continuar con todos nuestros puntos altos. Muy bien, miren aquí estoy llegando ya casi al final de esta hilera. Tengo cerrado mi punto puff, cargo, saltamos un punto y en este hacemos nuestro punto alto. Cargamos en la primera, en la segunda cadenita hacemos otro punto alto. Bien. Es así como nos va a quedar nuestro proyecto, miren. Al inicio y al final no hacemos en nuestro punto puff. Ahora, para la vuelta número 5, esta sería la 4. Es 1, 2, 3, la 4. La número 5 va a ser, vamos a repetir la 1, la 2 y la 3, ¿sale? Subimos una, dos cadenitas y giramos. Cargamos y un punto alto sobre nuestro punto alto. Bien. Ahora cargamos y aquí, en donde cerramos los puntos puff, se nos forman unas cadenitas. Vamos a hacer,
Son medios puntos, perdón, son medios puntos los que trabajamos. Cargamos y entramos aquí, medio punto. Cargamos sobre el punto puff, medio punto. Aquí donde tenemos el punto alto, medio punto. Y de esta manera vamos a continuar por toda nuestra hilera, ¿sí? En esta vuelta número 1, ustedes van a contar que tengan aquí la misma cantidad de puntos que tienen al inicio, ¿sí? La misma cantidad, no vayan a disminuir, es con la que deben de terminar, ¿sí? Y así nos vamos, medio punto, medio punto, medio punto, y después hacemos la vuelta 2, la número 3, y yo regreso. Muy bien, mis hermosísimas, pues miren, aquí ya he terminado la vuelta número 1, 2 y 3. Quedo aquí con la de medios puntos. Ahora voy a volver a hacer esta secuencia, bueno, esta vuelta donde tenemos nuestros puntos puff, ¿sí? Pero esto en sí es mi secuencia. Ahora voy a repetir esta vuelta, lo que corresponde a la vuelta número 4, y repito, 1, 2 y 3, y con esas estaremos terminando nuestro proyecto. Bien, aquí vamos a subir, 1, 2 cadenitas, giramos, ¿sí? En el siguiente punto hacemos un punto alto, cargamos, saltamos un punto, en el siguiente un punto alto, cargamos, y aquí en el puntito que dejamos, nuestro punto puff. 1, 2, 3, 4. Y fijamos. Entre más lazadas demos, este nos va a quedar más gordito. También gastamos más material, obviamente, pero nos queda muy, muy gordito, muy marcado lo que es nuestro punto puff. Recuerden siempre saltar un punto y cuando regresemos vamos a tomar ese punto que saltamos. 1, 2, 3 y 4. Bien, punto puff. Saltamos un punto, en el siguiente un punto alto. Bien, al término de esta vuelta repetimos la vuelta número 1, la vuelta número 2, la vuelta número 3 y hemos terminado. Más sin embargo, no corten hebra porque vamos a hacer la unión, ¿sí? Para que nos quede nuestra diadema, nuestro turbante, pegadito. ¿Ok? Regreso. Muy bien, mis hermosísimas, pues miren, ya he terminado esta última vuelta número 3 de estas que hicimos, que van en 3 ocasiones y 2 veces la vuelta número 4, que es la de los puntos puff. ¿Sí? Quiero que vean, aquí terminamos. Este es nuestro lado revés, ¿sí? Y este es nuestro lado derecho. Lado derecho vamos a juntar con derecho, ¿sí? Ahora, aquí vamos a tomar la mitad de nuestros puntos y vean, así como está, con lo vamos a hacer de esta manera. Bien, a la mitad y luego doblamos y esta de este lado. Bien, esto lo vamos a coser, así que vamos a ver dónde tenemos nuestra hebra, ¿sí? Que es esta. Vamos a cortar una hebra un poquito larga para que nos deje trabajar. Y vamos a ensartar lo que es nuestra aguja de caneva o aguja lanera, no sé cómo la conozcan. Aquí está, con razón no le encuentro el agujerito. Aquí estamos, bien. Aquí en donde tenemos este punto, lo pasamos para que no se nos vaya, bien. Y bueno, ya tenemos aquí nuestra unión. Nosotros vamos a coser del lado del revés y vamos a ir tomando punto a punto. Miren, tomamos aquí y nos vamos con esto. Pasamos
y luego de este lado, pero siempre tomando todas nuestras 4 capas. 1, 2, 3 y 4. Y pasamos en el siguiente. 1, 2, 3 y 4. Pasamos. 1, 2, 3 y 4. Hacemos nuestra unión. Aquí siempre fíjense de llevar que se baja. Los que quedan en medio luego se nos bajan. ¿Sí? Ya estamos por terminar. Aquí estamos. Ahí está. Vamos a rematar muy bien, o si quieren pasarle otra vez para que quede súper firme, bueno, aquí ya es cuestión de gustos. Ahí quedó. Y cortamos nuestra hebra. Ahora giramos y este es el resultado. Bien, tenemos aquí ya nuestra diadema, nuestro turbante, como ustedes lo conozcan, ¿sí? Súper abrigador, nos queda para cubrir nuestras orejitas del frío. Ahorita esta hebra la voy a esconder, pero vean, esta es la idea. Se ve súper chula y bonita, es súper calientita, mis hermosas. Espero que les guste, que se animen a realizarla. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Las quiero un montón. Cuídense mucho y nos vemos con un video más. Bye.